Hemos estado siguiendo una serie de temas sobre las parábolas de Jesús. Se dice que en la Biblia registra 33 parábolas de Jesús allí en los evangelios particularmente. Y por cierto que no podemos verlas todas porque llevaría demasiado tiempo, pero es conveniente ir examinando estas enseñanzas tan preciosas de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy veremos una parábola que nos muestra contrastes muy interesantes sobre dos hombres que son muy dispares socialmente hablando, moralmente hablando, dos hombres que si tienen algo en común es que entran juntos o por lo menos coinciden en el mismo lugar, que es el templo donde entran a orar. Esta parábola se conoce tradicionalmente como la parábola del fariseo y del publicano o cobrador de impuestos, y para ello voy a dar lectura al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este pasaje contiene una breve y simple parábola de Jesús y tiene la particularidad que comienza diciendo por qué Jesús la dio y a quién la dirigió. Noten que dice que esta parábola fue dirigida a unos que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a los demás. Si observamos todas las parábolas del Nuevo Testamento, nos encontramos con temas que son bastante recurrentes. Ya hemos visto, por ejemplo, la crisis previo al inminente advenimiento de Cristo. Otro tema que escuchamos una y otra vez en las parábolas tiene que ver con advertencias sobrias y serias hacia aquellos que hacen una profesión de fe, pero que resulta ser falsa porque no viven lo que profesan. Al entender de Jesús, la iglesia que aún no ha sido glorificada, la iglesia que aún milita en este mundo, es un cuerpo de personas formado tanto por el trigo como por la cizaña. San Agustín la llamó corpus mixtum, o sea que la iglesia es un cuerpo mixto. ¿Por qué? Porque incluye creyentes verdaderos y también aquellas personas que hacen profesiones de fe, que cumplen ciertos rituales, pero cuya fe no es auténtica. Y el contraste que nosotros vemos en esta parábola es quizá tan vívido como solo Jesús puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el primer personaje que se describe en esta parábola es el fariseo. Ahora nosotros sabemos que el fariseo era un clérigo de alto nivel en el pueblo de Israel. Los fariseos constituían un grupo de judíos que comenzaron su ministerio en el periodo intertestamentario. Se trataba de un grupo de hombres que en su momento se reunieron porque estaban profundamente preocupados por la declinación de la religión entre el pueblo judío en ese momento y por el descuido de la ley de Dios. Los fariseos, cuyo nombre significa apartados, se consagraron a la religión. A pesar de lo que todo el mundo estaba haciendo, mientras el pueblo estaba siendo secularizado, ellos iban a ser totalmente dedicados a la ley de Dios en un esfuerzo por restaurar la justicia en la tierra y la devoción al pueblo.
No obstante, no pasó mucho tiempo en que en su afán por vivir la justicia y su apego estricto a la ley comenzaron a tener demasiada confianza en sí mismos, en sus propios méritos, en su obediencia a la ley en lugar de aprender de ella, porque la ley fue diseñada originalmente para enseñar al pueblo su propia condición espiritual. Era como un espejo en el cual ellos debían reflejarse y verse a sí mismos frente a la santidad de Dios. La ley es un maestro, o una maestra, podríamos decir, en género femenino, que nos muestra nuestra condición, que nos conduce a Cristo procurando su misericordia ante nuestra falta de santidad. Sin embargo, los fariseos, en lugar de ver en ella un espejo, llegaron a ser presumidos y demasiado seguros en sus propios logros morales, y muy pronto empezaron a tener un espíritu tan orgulloso que se creían por sobre lo demás, lo cual los alejaba de la gente común, entre comillas. Una de las doctrinas insidiosas que se desarrolló entre los fariseos fue la idea de la justificación por obras, la cual llevaba a la segregación, es decir, que una persona se puede justificar a la vista de Dios si puede mantenerse limpia de cualquier contacto con alguien que de alguna forma estuviera contaminado moralmente por el pecado. Y esto es claramente lo que nosotros vemos en esta parábola. Un fariseo que tiene la osadía de dar las gracias a Dios por causa de su superioridad personal. Ahora, en realidad, él está citando una parte de una oración que fue encontrada en el Talmud entre el pueblo judío, donde los líderes eran instruidos a dar las gracias a Dios por tener una vida superior a los demás moralmente hablando, al vivir apartados de la gente común y pecadora. Y entonces este hombre da las gracias, pero no lo hace sinceramente. Dice Jesús que él oró dentro de sí mismo, es decir, oró para consigo mismo. Por cierto, le habló a Dios, pero con las siguientes palabras: Dios, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres, extorsionadores, adúlteros, ladrones, injustos, ni aún como este miserable recaudador de impuestos que estoy viendo aquí en el templo en este momento. La recaudación de impuestos era la forma más baja de vida entre los judíos. Ellos eran los más despreciados porque eran considerados engañadores, extorsionadores, traidores a su pueblo, porque se ganaban su dinero cobrando impuestos para el gobierno opresivo romano de aquel tiempo, y a menudo alteraban sus cobros añadiendo cargas a los contribuyentes y quedándose ellos con el excedente. En otras palabras, no tenían pudor en asegurarse una estabilidad económica mientras desangraban a su propio pueblo. Por tanto, era un grupo odiado por la gente de la nación. Y aquí tenemos a este fariseo diciendo: Dios, yo te doy gracias por no ser como las demás personas. Te doy gracias porque no soy como este recaudador de impuestos. Y quiero que recuerdes, Dios, que aunque la ley exige ayuno una vez al año, yo ayuno 2 veces por semana, y además doy el diezmo de todo lo que poseo. Es decir, yo soy el prototipo del hombre que sigue la religión verdadera. Por tanto, tú deberías sentirte muy a gusto, muy orgulloso de tener un hijo como yo. Bueno, no dice eso, ¿no? Pero no está mal inferir a partir de la actitud que tuvo este hombre allí en ese lugar. Lo primero que nosotros entendemos sobre este fariseo es que él tiene una comprensión gravemente distorsionada de lo que exige la justificación. Creía él que ser justificado a los ojos de Dios era posible alcanzarlo mediante méritos personales. Es decir, a la gracia añadió su propio mérito, a la fe añadió sus obras y a la obra de Cristo añadió su propia actuación. Y ¿sabe? Por desgracia hay muchas personas, hay mucha gente que piensa así, gente que se cree cristiana pero añade a la gracia su propia justicia. Creen que para ser redimidos, para ser justificados deben tener fe,
deben recibir gracia, deben tener a Cristo, y todo eso es correcto. Pero añaden algo a la mezcla. Ellos dicen, debo tener fe más obras. A la gracia debo agregarle mérito. Debo tener a Cristo, pero además mi propia justicia. En otras palabras, debe procurar a sí mismo su propia santificación antes de que pueda alcanzar la justificación, cuando en la Biblia encontramos estos elementos exactamente en un sentido contrario. Y esto es precisamente lo que encontramos en esta parábola de Jesús. Ahora, este fue solo el primer problema que tuvo el fariseo. Él estaba completamente equivocado sobre la justificación, como ya dijimos. Pero y permítanme hacer una pausa aquí. Como ya dijimos, Jesús crea este personaje, pero esta parábola en realidad está dirigida a todos aquellos que estaban ahí y que pensaban que se podían justificar mediante sus propios méritos. Lo que quiere decir que por extensión está dirigida a las miles y aún millones de personas de todo el mundo que desde entonces y hasta ahora todavía confían en sus propios logros, en sus propias buenas obras para estar bien con Dios. Hay gente que cree que Dios califica con un gráfico de curva. O sea, si mi pecado no es tan pernicioso como el de mi vecino, entonces puedo estar feliz con mi comportamiento. Pablo advirtió que aquellos que se juzgan a sí mismos, por sí mismos o entre sí, no son sabios. Y claro, miramos a nuestro alrededor y siempre vamos a encontrar a alguien más corrupto de lo que nos suponemos nosotros. Y aunque objetivamente sea así, jamás podríamos asumir que nuestra superioridad o nuestros logros personales en el campo de la ética y la moral nos llevarán más allá del trono del juicio de Dios. Hay religiones que dicen que Dios tiene escalas de justicia y que si nuestras buenas obras superan nuestras malas obras, entonces eso nos llevará al cielo en definitiva. Sin embargo, lo que Dios exige, escúchelo bien, es perfección. Es perfección absoluta, y justamente es ahí donde está el gran problema humano, porque jamás por nuestros propios medios alcanzaremos el estándar establecido por Dios al respecto. Aunque Dios nos ve santos a través de la obra de Jesucristo, en la práctica cronológica terrenal de la vida, claramente no lo somos. Seremos cuando nuestros cuerpos sean glorificados, pero aún cronológicamente no ocurre eso. Entonces, desde nuestra plataforma terrenal y temporal, no podemos decir que seamos santos. Sin embargo, la ley de Dios es santa y se nos aplica a nosotros. Es la gran tensión de la vida. Miserable de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte?, exclamó Pablo. O como dice el Salmo 133, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esta es una pregunta retórica porque la respuesta está claramente implícita. Y es que nadie puede mantenerse en pie delante de Dios, a lo menos no mediante su propia justicia. Por tanto, asumir que vamos a entrar al cielo porque hemos vivido una buena vida, o hemos intentado vivir una buena vida, o por haber vivido una vida mejor que otros que nos rodean, es cometer una ridiculez, es un error fatal. Sin embargo, el segundo error del fariseo quizás sea peor que el primero, porque incluso si fuera posible que pudiésemos subir al cielo por nuestra propia justicia, creo que este hombre de la parábola tiene una visión muy exagerada de sus propios logros. Incluso si fuera cierto que pudiéramos subir al cielo por tener más buenas obras que malas obras, ninguno de nosotros aún así podría lograrlo sobre esa base. Porque nuestras malas obras siempre van a superar con creces nuestras buenas obras. De hecho, nosotros nunca hemos hecho una auténtica buena obra en nuestra vida, como dice el apóstol Pablo allí, como una evaluación real de nuestro comportamiento en Romanos capítulo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quizá alguien diga, pero no tenemos que ser tan lapidarios.
Pero recuerden que cuando Dios considera nuestros hechos, no solo considera el acto en sí, si corresponde a su ley o no, sino que considera también la motivación, qué nos movió a hacer tal cosa. Porque quizá lo que hicimos concuerde con la ley de Dios, pero ¿lo hicimos con un corazón dedicado 100% a Dios? Y esto es muy relevante, porque nosotros estamos llamados, como el gran mandamiento dice, a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y no hay ninguno de nosotros que haya amado hacia Dios durante una hora o durante un minuto siquiera de su vida. Así que cada obra que hacemos siempre está empañada por la imperfección de corazón, cuya motivación por lo regular es errónea. Así que este fariseo estaba equivocado en todos los aspectos sobre su redención, sobre su justificación. Y en contraste completo a este hombre jactancioso, soberbio, tenemos al segundo personaje de la parábola, el publicano o recaudador de impuestos. Dice que estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. No podía tan siquiera levantar sus ojos al cielo. Uno de mis himnos favoritos es aquel que se titula Roca de la Eternidad. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Y esa estrofa que dice: aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. El fariseo trajo su ayuno en la mano, trajo su diezmo en la mano, trajo su estatus religioso en la mano, su estatus moral. En cambio, este recaudador de impuestos lo vemos con sus manos vacías. Nada traía que pudiera contribuir a su propia salvación, a su propia justificación. Todo lo que traía era un hondo ruego de misericordia que decía: Señor, ten misericordia de mí. Firmado el más grande de los pecadores. Ahora, si se fijan bien, la gran diferencia con el fariseo es que el publicano sabía quién era. El fariseo no. El publicano no estaba firmado bajo una justicia falsa como lo hizo el fariseo. De lo que se trataba aquí es de la única esperanza, el único fundamento de justificación al que puede acceder el ser humano. Es que su castigo, merecido castigo, le sea imputado a otra persona en lugar de él. Es el concepto de imputación, muy importante en la teología. Y quiere decir que nuestra justificación, inmerecida justificación delante de Dios, está basada no en nuestra propia justicia, está basada en una justicia que va más allá de nosotros. Y es porque Cristo Jesús, Él pagó el castigo por nuestros pecados. Esto es lo que Lutero llamaba la justicia extraña o justicia extranjera. Es decir, una justicia que no reside en nosotros, está fuera de nosotros. Una justicia cumplida únicamente por Cristo mediante su cruz. El único que alguna vez mantuvo la ley divina perfectamente en su vida. A veces le preguntamos a un niño en la escuela bíblica: ¿qué hizo Jesús por ti? Y él dice: bueno, Él murió en la cruz por mis pecados. Y eso es cierto, absolutamente. Una verdad innegable. Ahora, si Jesús hubiese aparecido ese Viernes Santo, como se le llama tradicionalmente, hubiese venido, hubiese entregado su vida en el Gólgota y hubiese resucitado para volver inmediatamente al Padre, ¿habría sido eso suficiente para redimirnos? La respuesta es no. Y espero explicar esto en los mejores términos para que no se me malentienda. Si Jesús hubiese venido a morir únicamente y luego de resucitar inmediatamente hubiese ascendido al cielo, ciertamente hubiese removido la culpa, por supuesto que sí.
pero no nos hubiese suministrado la justicia que Dios exige a cada uno de nosotros. Es por eso por lo que Jesús no solo murió en la cruz por nuestros pecados, no solo resucitó al tercer día, sino que Él nació como hombre, nació de mujer. Él tuvo que vivir bajo la ley. Él tuvo que tener una vida completa de obediencia para que su obediencia acumulara por sí mismo justicia perfecta. Y es esa justicia la que ganó Jesucristo aquí como hombre, la que luego se transfiere a la cuenta de cada persona que pone su confianza en Él y solo en Él. Por tanto, mientras este fariseo confiara en su propia justicia, jamás podría ser redimido. Cierto pastor estaba predicando sobre los estragos radicales del pecado en la vida del ser humano. Al terminar la prédica, ya el servicio, se le acerca una ancianita y le dice: pastor, con su sermón usted me ha hecho sentir de este tamaño. Y entonces hace un gesto con su dedito índice y pulgar, casi juntando el uno al otro. El pastor la miró, le sonrió y le dijo: hermana, eso todavía es demasiado. ¿Acaso no sabe usted que tanta autojusticia la enviará al infierno para siempre? Yo sé que parece duro, pero a veces estamos tan confiados en nuestros propios méritos que nos olvidamos de la gracia de Cristo. Si nosotros estamos confiados en nuestra bondad, en nuestro servicio, en nuestras buenas obras para salvación, entonces déjeme decirle que no somos diferentes a ese fariseo del cual habla esta parábola. Ese día él volvió a su casa injustificado, a diferencia del otro, del publicano que volvió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque descansó en la gracia y solo en la gracia de Dios. ¿Por qué volvió justificado si era tanto o más pecador que el fariseo? Porque el publicano reconoció su necesidad y porque se acercó al único que podía proporcionarle la verdadera justificación. Solo Dios puede declarar a una persona justa, a quien en sí no es justa, pero descansa en su gracia bendita de perdón y salvación, mediante Cristo, por supuesto. Cuando Dios declara la justificación de la persona, el pecado de esa persona es removido, es eliminado, enviado a la oscuridad exterior, enterrado en lo profundo del mar, tan lejos como el oriente está del occidente. Cuando dice que este publicano volvió a su casa justificado, quiere decir que volvió perdonado, que le fue imputada justicia. Pablo trata con esta doctrina de la justificación allí en su carta a los romanos. Después de que lo explica todo, él dice allí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios. Estamos reconciliados con Él. Tenemos acceso a su presencia. El fariseo tenía posición, era respetado, pero todavía estaba en guerra contra Dios. Todavía era una persona sin perdón. Mientras una persona está confiada en su propia justicia, nunca puede experimentar esa gracia del pecado que se quita y el perdón que se recibe. Otra vez el publicano no tenía nada que reclamar. El único mérito que él tenía delante de Dios era demérito. Todo lo que tenía que traer delante de Dios, o lo que tenía para traer, era su pecado que aún no había sido confesado. Él sabía que era un pecador delante de Dios. Por eso dice: ten misericordia de mí, un pecador, como sintiéndose el único pecador que pisa la tierra. Y Jesús dice que ese publicano se fue a su casa como un hijo adoptado por Dios. Se fue a su casa perdonado, se fue a su casa justificado. Y termina esta parábola con una solemne advertencia para todos nosotros. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así es como funciona el reino de Dios, radicalmente opuesto al reino de este mundo. Que el Señor nos ayude.